Estamos nosotros en este momento con Carlos Saavedra y Jorge Ritter, dos analistas. Hay mucho para analizar con ellos, hay muchas cosas que han pasado hoy día. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Jimena. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Jorge Ritter, bienvenido. Gracias, Jimena. Siempre es un gusto. También un cordial saludo a Carlos. Bueno, ustedes saben que ha habido en las últimas horas un video del periodista español Alejandro Entrambasaguas, que ha dicho cosas fuertísimas y que han merecido una descalificación amplísima en Bolivia. Quiero que vean, por favor, esta mañana nosotros lo entrevistamos en Fama Poder y Ganas. Le hicimos escuchar su frase, el descontento y la indignación de la gente, y él ha pedido disculpas y ha dicho jamás lo volvería a decir. Ahora, Alejandro, la votación en este momento, hasta donde va el cómputo, va en 54% y se estima que puede llegar a 55% y los masistas más optimistas esperan un 56%. La frase tuya dice, la mayoría no tienen idea de la civilización. Estaríamos hablando la mayoría del 56, del 27%, es un exceso total, digamos, ¿no? Es como muy duro, o sea, aquí la indignación es pues gigante, digamos, ¿no? Por eso es que quisiera que las pongas tu explicación lo más amplia posible, porque las críticas son de gente de un alto nivel intelectual acá, ahí se siente una agresión al país, se siente una mirada muy colonial. Te voy a poner unos tweets para que los conozcas, a ver, y te escuchemos y te escuche Bolivia. Y dice, periodista español Alejandro Entrambasagua no tiene ninguna diferencia con los españoles que vinieron a robar, asesinar, violar América, a colonizar hace 528 años. Mentalmente ninguna. Supremacista, colonial, desinformado e ignorante. Pena, dice. Da pena. Sacha Laurenti, exministro, dice, esto es inadmisible, racismo, discriminación, ignorancia y colonialismo. Hablan de civilización y cultura, y lo que el votante medio del MAS es un votante con nivel intelectual nulo. A este tipo de personas llaman periodistas en España, esto es imperdonable. Natalia nos dice, bueno, está en portugués, ¿no? Una cuestión muy cara para mí, dice, y quienes asisten a los globalistas lo saben, y cómo es que los corresponsales internacionales reportan sobre América Latina. El periodista español Alejandro Entrambasaguas dice que el MAS ganó porque sus apoyadores indígenas no tienen capacidad intelectual. El tema ha tenido repercusiones internacionales, obviamente, es fuerte, es realmente como muy fuerte, Alejandro. Por eso es que cuando decís pido disculpas, creo que es la mejor actitud, pedir las disculpas, y creo que también dijiste que no lo volverías a decir. Por supuesto que no, nunca jamás lo volvería a decir. No, sería muchísimo más incisivo y en fin, y trataría de explicarlo con otras palabras. Por supuesto que pido disculpas, jamás lo volvería a decir, porque a mí me ha molestado que haya gente que me haya llamado racista. Jorge, sobre todo este incidente, por favor, estas palabras, ¿cuál es el criterio? Los argentinos, Jimena, tienen una palabra que define estas situaciones. El señor es un impresentable y ha faltado el respeto. Independientemente del nivel intelectual de cualquier boliviano, ha faltado el respeto. Y no amerita siquiera que uno le pueda prestar atención, sobre todo cuando uno conoce los antecedentes, no solo del periodismo que ha hecho en Bolivia, sino también del que ha hecho en España. Entonces, lo repito, es un impresentable. Carlos Saavedra, por favor. Creo que el periodista, definitivamente, el que ignora muchas cosas es él, ¿no? Creo que él ignora lo que ha pasado en este país. Creo que él tiene un conocimiento muy básico de Bolivia, ¿no? No entiende los procesos políticos profundos que se están viviendo. Entonces yo creo que el que está en la absoluta ignorancia es él, y de quien dice más esta frase es de él, ¿no? Entonces nos pinta de cuerpo entero lo que es este señor, coincidiendo con lo que plantea Jorge, es un impresentable.
Bueno, cerramos el capítulo Entre Ambas Aguas. Quiero entrar al capítulo elecciones. Se ve por algunos lados, Jorge Ritter, gente que dice fraude. Se encuentra la molestia, no se encuentra el argumento, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se va a ir extinguiendo en el tiempo? Bueno, usted señala bien, Jimena, ahí. Es la molestia y no son los argumentos. En realidad es parte todavía del resabio que queda en el país de este malestar, de esta polaridad social, de este enfrentamiento entre grupos políticos, entre sectores sociales, entre estas miradas regionales también molestas de unos con los otros. El país está en medio de un cisma social. Esta es la expresión, y por supuesto, alguna vez lo habíamos señalado, esta era una elección de sobrevivencia. Ahora se mira ya el tiempo, los 5 años que puede tener de gestión quien ha sido el adversario político o hasta momentos el enemigo político, y esto es un tiempo muy, muy largo, con un poder muy grande que está concentrando ahora un partido que se va a hacer cargo de la presidencia y de la administración del Estado, y en consecuencia esto exacerba los ánimos. La tendencia debería ser a que en el tiempo se vaya diluyendo y se reacomoden los diferentes factores que se han modificado sustancialmente a raíz de la elección. No debería suceder que pueda pasar a mayores, sobre todo cuando se constituye un poder fuerte y cuando se reorganizan algunos, como le digo, algunos de los elementos en una dirección. En Santa Cruz específicamente, el poder del señor Camacho es grande y van a entrar en una lógica subnacional en los próximos meses, y esto debería atemperar los ánimos. Quiero que escuchemos, por favor, lo que pasó hoy en el Cristo para que lo podamos analizar, tanto en su manifestación visual y simbólica como en lo verbal. Y la anulación de las elecciones por este fraude notorio. El peor error de todos estos políticos es haber hecho daño a este pueblo hermoso, el motor económico de Bolivia. Carlos, se ve una participación importante de gente, pongamos la imagen, no es que sean 100 personas ni 200. Dice Jorge, hay molestia, no hay argumento. ¿Cuál es tu criterio, por favor? Creo que hay polos, ¿no? Es un país que está polarizado, ¿no? Y al estar polarizado hay una paradoja en esta movilización, ¿no? Sectores que dicen defender la democracia, ¿no? Que se escudan en la democracia para desconocer un resultado que es democrático. Entonces creo que ahí hay una paradoja importante de un polo, de un extremo que se ha negado a reconocer no solo la victoria política del otro, sino a reconocer la existencia política del otro. Entonces creo que este es un polo, es la otra cara de la moneda de otros grupos radicales que operan en Occidente también, ¿no? Son dos polos que están en contradicción, que no quieren reconocer una existencia política del otro, ¿no? Y que se escudan en la democracia para negar la democracia. Quiero ver, por favor, cómo fue que Samuel Doria Medina hoy se pronunció. No ha dado entrevista, lo hemos buscado largamente, pero ha subido un video. Él reconoce el triunfo del movimiento al socialismo. En espera de los resultados oficiales, se observa una tendencia que le da el triunfo al MAS. Reconocemos y respetamos esos resultados. De la misma manera, les deseamos éxito a los ganadores, porque el desafío económico y social es grande. Durante los siguientes años, Unidad Nacional seguirá defendiendo los principios democráticos, porque consideramos que hay una mejor forma de llevar adelante el desarrollo del país. Para los que no votaron por el MAS, les decimos que seguiremos defendiendo la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.
Nuestra lucha no es de 21 días, es de toda la vida. ¡Viva Bolivia! Ese es Samuel Doria Medina. Un criterio, por favor, sobre este pronunciamiento que se suma ya, Jorge, al de Carlos Mesa, se suma al de la OEA, al del propio gobierno de Estados Unidos también. No es fácil, Jimena, reconocer la victoria cuando los adversarios son los rivales son tan enconados. Pero es buen camino el que señala el señor Doria Medina, porque es un llamado primero a una conducta y a una aceptación democrática de parte de los bolivianos. También es un anuncio de poder transitar un sendero democrático, él, su partido político, y ver de construir en función de lo que vaya viniendo, ver de construir siempre una propuesta alternativa a lo que vaya haciendo el nuevo gobierno. En ese sentido es bueno lo que él está señalando en esta ocasión. Además hay unos tweets que quiero compartir con ustedes, ¿ya?, de gente que es nítidamente contraria al movimiento al socialismo y que también se expresa en este sentido. Pongamos en la pantalla, por favor. Aquí tenemos, esto es del secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no?, Mike Pompeo, que dice que el gobierno de Estados Unidos congratula al presidente electo de Bolivia, Arce, y al vicepresidente Choquehuanca, y que esperan poder trabajar hacia adelante juntos para promover la democracia, derechos humanos, libertad de prensa, prosperidad económica en Bolivia y en toda la región. Estamos hablando nosotros que es un gobierno que no es precisamente de la línea del movimiento al socialismo. Sigamos, por favor. Este es el periodista Andrés Gómez, crítico del movimiento al socialismo, que escribe él: el MAS armó fraude el año pasado, desde la violación de los límites al poder democrático, constitución y referendo, hasta la alteración de actas. En las elecciones del pasado domingo ganó legítimamente. Los que hacen circular rumores de fraude acepten su derrota, dice. Raúl Peñaranda, que tiene el like de Robert Brockman, ambos que son críticos del movimiento al socialismo, dice esto: hay una serie de mensajes alarmistas sobre que hubo fraude en Bolivia. Yo recomiendo apegarnos a los hechos. No hubo tal fraude. Aceptar la realidad nos ayuda a entenderla. Carlos, sin embargo, seguimos viendo que sale gente. En La Paz también. Evidentemente hay grupos que no van a reconocer nunca el triunfo del movimiento al socialismo, porque justamente se trata de esos pueblos que no quieren reconocer la existencia política del movimiento al socialismo, son absolutamente antagónicos a lo que representan en términos simbólicos, en términos políticos, ¿no? Pero cada vez son más reducidos, son muchísimo más reducidos. Yo no auguro ningún tipo de generación más grande de conflicto. Creo que van a ir lentamente apagándose porque no hay una fuerza, no hay algún indicio que indique que ha habido alguna irregularidad, y más bien lo que usted está mostrando, Jimena, es una serie de reconocimientos, inclusive de muchos intelectuales, periodistas, autoridades de otros países, que por más que estén en las antípodas del pensamiento del movimiento al socialismo, como es en democracia, aceptan lo que ha sido un acto electoral democrático que se ha realizado en paz, como el del 18 de octubre. Quiero mostrar ahora un tuit, por favor, para plantearle a Jorge qué se supone que debe hacer el gobierno saliente de aquí hasta que se haga el traspaso del poder. ¿Qué escribió Luz Arce? Frente a los resultados inminentes de las elecciones 2020, exigimos al gobierno de facto dejar de tomar medidas irresponsables que comprometen el futuro de Bolivia y profundizan la crisis económica y social que vive el pueblo de Bolivia. ¿Qué se espera, Jorge, por favor? ¿Qué es lo correcto que debiera hacer el gobierno saliente de aquí hasta salir? Debiera preparar, Jimena, un proceso de transición rápido, porque tampoco existe mucho tiempo para armar y estructurar una transición mucho más detallada y minuciosa. En realidad es ya un gobierno de salida que concluye la transitoriedad del gobierno, si así la podemos llamar, ha sido demasiado extendida,
pero hoy en día lo que corresponde es que rápidamente empiece a armar una transferencia ya del gobierno, que pueda llamar a reunión a los actores o a los dirigentes que señale el señor Arce, y que en esa lógica empiecen a recepcionar información. Esto es lo que se suele hacer en democracias estables y en democracias institucionalizadas. En esa línea deberían hacer un esfuerzo, más allá de las adversidades o de las confrontaciones entre ambos, se debería ya iniciar el proceso de transición. Hay elementos fundamentales para que después no estemos escuchando o invirtiendo meses del próximo gobierno en señalar que se han sorprendido con lo que están encontrando. El tema de la deuda externa, la liquidez, la disponibilidad de recursos, las transferencias a las regiones, etcétera, etcétera, debería ser ya un conjunto de elementos que deberían empezar en transición el día de mañana. El día de mañana, dice usted, así de rápido. Porque tampoco es que hay mucho las tiempo, diferencias, ¿no? Jimena, las diferencias de la votación que tiene que dar el Tribunal Electoral, estamos hablando ya del cómputo oficial, están en alrededor de 1.400.000 votos entre el señor Mesa y respecto al señor Arce. Y en ese sentido, no existe posibilidad de que aquello, así sean todos los votos para el señor Mesa, no existen posibilidades de poderse recortar. Entonces, la transición posiblemente va a ser entre la segunda semana del mes de noviembre. Es bueno, digo, para el país, cuando digo necesitamos parece una cosa personal, es bueno para el país que se inicie esa transición para que esto sea ordenado y no termine siendo también motivo de enfrentamiento entre quienes están y quienes llegan. Muy bien. Quiero plantearles otro tema a ambos. Quiero arrancar con Carlos Saavedra. ¿Lo que hoy hizo Marco Pumari es un acto valiente o es algo propio de un loco desubicado? Les muestro las imágenes. Me dirijo a ustedes para invitarles. El día de mañana mi persona va a estar presente en las puertas de la catedral para recibir sus insultos y sus agresiones de manera personal. Amenazado con quemar hasta el domicilio donde viven mis hijos. No pueden ir a ese extremo las amenazas. Señoras y señores, señoras y señores, Mario está escapando, señoras y señores, está escapando. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Un traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Fuera traidor! ¡Fuera traidor! ¡Redondo! ¡Fuera traidor! ¡Fuera traidor! ¡Maricón! 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 ¿Un líder valiente o un loco desubicado, Carlos? Pumari es un ejemplo muy duro de cómo se puede despilfarrar un capital político, de cómo un líder que tiene un perfil muy interesante, una persona joven del campo popular, ¿no?, que planteó una lucha de nacionalización del litio, que defendió ante el abuso de poder en determinado momento del gobierno del MAS, el voto de los bolivianos, ¿no?, que liderizó una lucha que tuvo un fuerte apoyo popular en los 21 días, ha empezado a ser muy errático a partir de las grabaciones, de lo que se conoce, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces se ha visto un accionar muy errático de Marco Pumari. La política se debe hacer con templanza,
la política se debe hacer pensando y razonando muy bien las acciones que hacemos, y yo veo en la declaración de Pumari una actitud desafiante hacia el pueblo potosino. ¿Se equivocó? No veo en la ¿Se equivocó? Le pregunto, me pregunta directa, ¿se equivocó? Se equivocó rotundamente, porque desafió al pueblo, porque no fue en actitud humilde a escuchar a la gente, ¿no? Hay una actitud desafiante, vengan, los espero, estoy aquí. Perfecto. ¿No? Permítame, por favor, Jorge Ritter, ¿se equivocó Pumari hacer eso? Sí, es una imprudencia, Jimena, es una imprudencia. Las masas, cuando están cuando accionan en esta multitud, por supuesto que pierden su racionalidad y actúan con conductas que en una individualidad plena las personas suelen reprimir. Frente a ello, un discurso que ha sido la constante del señor Pumari, una retórica discursiva muy agresiva. Entonces este planteamiento casi en tono de desafío, de una flagelación pública para ser exculpado de todo lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido pareciera ser esta culpabilidad que está buscando la sociedad que ha votado por su comunidad ciudadana, por ejemplo, de encontrar responsables de la derrota. En Potosí ha sacado 10.000 votos apenas. Esto es muy poco, y el señor Pumari va y se expone ante una muchedumbre que por supuesto está enardecida, está molesta, no querían el retorno del movimiento al socialismo. Entonces es una decisión que, si particularmente yo tuviese que aconsejarla, pediría que no la realicen. Perfecto, me quedó claro de parte de ambos que lo ven como un error. Quiero plantear ahora, por favor, un tema que quizá provoque algo hacia adelante. A ver, vimos que hubo una manifestación en Santa Cruz. Quiero mostrarles que también hubo en Cochabamba y también hubo en La Paz, para ver si es que esto se va a extinguir o si de alguna forma algo impulsa esto. Vean, por favor, lo de Cochabamba. Me han puesto como observador, pero no hay actas. En el colegio temporal donde yo estuve observador con el marista han desaparecido 9 actas. Y no hay. Hay que luchar. Yacir está siendo perseguido. Yo no he tenido miedo. A mí no me importa. Gracias a Dios soy solo. Y si tengo que dar la vida por mi patria, lo voy a dar. Pero no bajemos los brazos. Luchemos. ¿Saben por qué? Porque hay actas que han desaparecido. Y yo tengo pruebas. Tengo pruebas contundentes donde no hay actas. Me siga quien me siga. Me han amenazado. Hasta ahora me han seguido. He dado vueltas para llegar acá. Pero voy a estar de pie. No tengo miedo a nadie. No tengo a nadie. Sigamos en esta lucha. Y como representante. ¿Qué pasa con esto? Pregunto, Jorge. ¿Tiene hacia adelante alguna proyección? ¿Se agota en sí mismo? Los sectores que han apoyado, Jimena, a Comunidad Ciudadana, a Creemos, o los sectores que están en ese clivaje en el sector del anti-más, también se dividen no solamente en sectores extremos, también habían sectores, unos muy extremos, como el caso que estamos viendo ahora en la pantalla, y otros sectores más flexibles que parece que han dado su voto también al movimiento, al socialismo. Estos son los sectores que van a ir conformando, organizándose, alimentando las movilizaciones cuando las haya, las estructuras cuando se conformen también de lo que va a ser la oposición al movimiento al socialismo y la oposición movilizada. No debería prosperar en el sentido de que este discurso mismo de lo que estamos escuchando no tiene un respaldo real en lo que significaría cuestionamientos serios al proceso electoral. Para poder, nuevamente volvemos siempre acá, el problema de noviembre del pasado año y esa narrativa del fraude, lo que ha instalado en Bolivia es un velo de desconfianza, pero también la utilización de un recurso retórico, discursivo, de fácil y expedito maneras de incorporarlo a la narrativa nacional, que es el tema del fraude. Hoy en día fraude es una palabra extensiva ya a muchísimos otros temas.
Por ello, el daño que se ha producido el pasado año y el manto de duda que ha quedado, hoy día se refleja también en esto. Se observa una votación impensada para absolutamente, pienso que todos los bolivianos, por la magnitud y la contundencia del porcentaje. Entonces, esto ya incorpora y activa rápidamente fraude. Si hubiese sido 1 punto, 2 puntos, también hubiese podido ser rápidamente catalogado de fraude. Entonces, quiero que vea esto, por favor, Jorge, permítame. Adelante, investigando, Jimena. Permítame, mire lo de Cochabamba, que tuvo una agresión y se agrede a quienes. A la senadora electa por Cochabamba, Andrea Barrientos, y también se agrede a Samantha Nogales. Miren, por favor. ¡Se han bajado los pantalones, carajo! ¡Han vendido el país! ¡No se hace eso, carajo! ¡No se hace eso! ¡Han vendido el país! ¡Nos han dejado en calzoncillos por su culpa, carajo! ¡No se baja la candidatura! ¡No se baja la candidatura! ¡No se baja la candidatura! ¡Retira! ¡Váyanse! ¡Váyanse, mierda! ¡Váyanse! ¡Váyanse de aquí, mierda! ¡Vamos, carajo! Hay una persona herida que ha recibido el impacto de una botella que ha sido arrojada desde el otro lugar. Voy a morir en las calles, pero no voy a dejar que vuelva ese hijo de puta. Los racistas de mierda. ¿Por qué se venden? ¿Por qué mierda se venden? Deben estar llenos de droga este país. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la dignidad? Carlos, el reclamo es a la senadora de Comunidad Ciudadana por el hecho de que Comunidad Ciudadana reconoció el triunfo del MAS. Definitivamente, los sectores que en algún momento se movilizaban en el Alto, en La Paz, pidiendo guerra civil, son exactamente la otra cara de esta misma moneda, de la moneda de la intolerancia, de la moneda del absoluto desprecio a quien piensa distinto, a quien es distinto, y no tienen absolutamente nada en distinto. Son estos mismos polos, ¿no?, que niegan la existencia política de otras formas de pensar, ¿no? Y esta vez agreden a parlamentarios de oposición al MAS, a mujeres de oposición al MAS que participaron en una contienda democrática donde se votó, ¿no? Entonces esta es la moneda de la intolerancia que, gracias a Dios, Jimena, yo siento que cada vez es menor. Siento que la gran mayoría de la población boliviana está en otra lógica, hay un otro contexto, la gente se cansó del conflicto, ¿no? Y yo siento que esto no va a tener, por lo menos en el corto plazo, una continuidad que profundice estos eventos. Creo que son grupos radicales y es la moneda de la intolerancia total. Jorge, pero sin embargo estamos viendo que esto se puede volver peligroso. Sin lugar a dudas, Jimena, porque los hechos de intolerancia y los hechos antidemocráticos siempre cunden y encuentran a momentos resquicios para generar desestabilización. Por supuesto que esta intolerancia y estas actitudes antidemocráticas de la gente en Cochabamba, en Santa Cruz, también algunos sectores acá en la ciudad de La Paz, se instala dentro de lo que ha sido la extrema tensión que ha vivido el país a raíz de los sucesos del pasado año y lo inexplicable que puede ser ahora encontrar una respuesta electoral tan contundente del partido al que han combatido. Pero adicionalmente se transversaliza también la presencia de elementos de intolerancia y de racialidad. Usted ahí ha escuchado unos insultos irreproducibles que también han sido la constante durante todo este año en cada una de las movilizaciones o de las intervenciones, sobre todo cuando son manifestaciones públicas y callejeras. Este es el estado de la polaridad social con el que se encuentra Luis Arce Catacora ahora que va a abrir su gobierno.
Y esto es lo que también hemos hablado muchas veces, que se debe trabajar en la línea de la pacificación del país, que no fue iniciada en este gobierno y que ahora a gritos, por expresarlo en términos muy populares, está siendo urgentemente necesitada por Bolivia, porque estas escenas no pueden seguir avanzando en una lógica de construcción de grupos que solamente busquen desestabilizar un gobierno o la estabilidad que nos puede dar el proceso electoral. Cierro con ustedes con otro tema, por favor, que hoy ha sido un tema viral. Quiero mostrar los diarios sobre este tema. Es un tema que tiene que ver con un audio. Me imagino que lo conocen porque está en todas partes. Un audio, y dicen que es de... Aquí tengo lo que dice página 7. Supuesto audio de Paco revela que ni Arce ni Choquehuanca tienen fuerza para definir nuevo gobierno. En un audio donde supuestamente habla Paco, Arce y Choquehuanca tienen fuerzas y Álvaro ya montó el equipo de gobierno. ¿Lo escuchó el audio, Jorge? No lo había escuchado, Jimena. En horas de la tarde sí lo he visto en mi WhatsApp, pero no llegué a abrirlo porque... Carlos, ¿usted lo escuchó? Sí, pude escuchar el audio. ¿Qué juega ese audio, por favor? ¿Qué provoca? Bueno, primero no quisiera afirmar si es o no es Marianela, ¿no? Circula ahí también bajo la lógica de un supuesto, pero sí lo que creo es que va a haber tensiones al interior de el movimiento al socialismo, entendiendo de que es una organización política que tiene una composición muy plural, ¿no? Que tiene una composición con distintas vertientes, ¿no? Donde evidentemente hay la vertiente del señor Arce, que es el presidente electo, está la vertiente indigenista de David Choquehuanca, que tiene también algunas contradicciones, por ejemplo, con me parece el grupo del ex vicepresidente García Linera. Está el presidente Morales como una figura, el expresidente Morales como una figura muy fuerte al interior del MAS. Entonces van a haber tensiones, ¿no? Van a haber tensiones propias de la construcción de espacios de poder al interior del nuevo gobierno, ¿no? Y yo creo que este tipo de mensajes, de supuestos audios, se van a volver parte de esa dinámica de intentar descalificar a distintos sectores al interior del MAS. ¿Usted qué piensa, Jorge, el hecho de que salga este audio? ¿Qué provoca? ¿Dentro del MAS desestabiliza algo, mueve algo? Así como hemos hablado, Jimena, de que hay un reacomodo de poderes en las regiones, en Santa Cruz, con lo de Luis Arce, con lo de Fernando Camacho, en la ciudad de La Paz, etcétera, también hay un profundo reacomodo de poder dentro del movimiento al socialismo, y rápidamente se visualizan tres vértices de poder. Uno que encarna el presidente electo, por supuesto, pero que no tiene bases sociales, que no tiene contacto o capital propio con los movimientos sociales. El señor Choquehuanca, que sí los tiene, sobre todo en la región del altiplano y del occidente, y Evo Morales, que tiene un capital propio construido en largos años, sobre todo con los movimientos y las dirigencias sindicales. Entre todos ellos, sin lugar a dudas, hasta que el reacomodo de poder se estabilice, se van a generar tensiones, y las tensiones son mayores cuando hay que definir los espacios de poder. ¿Quién tiene la posibilidad de influenciar sobre el nombramiento del próximo ministro de Economía, del ministro de Defensa, el ministro de Gobierno? Esto en todos los partidos políticos, pero cuando es uno tan grande como el movimiento al socialismo, por supuesto que genera mayores tensiones y mayores pugnas. Esto sí o sí va a ocurrir porque es parte de la dinámica de los partidos, sobre todo cuando llegan al poder. Que la señora Paco haga unas declaraciones de estas, si llegaran a ser reales, está expresando ya estas lógicas, ¿no?, de búsqueda de espacios de poder o de apreciaciones sobre lo que está ocurriendo en ese mismo tema, espacios de poder. Quiero que aguarden que haga la unidad móvil, por favor, porque esto puede provocar un retraso en el juramento del nuevo gobierno. Vamos con Bolivia en Vivo.
El reporte dice que hay 1.187 actas observadas en Santa Cruz, así que nos vamos en este momento con Marianela Aguirre para tener el informe. Hola, dime. Marianela. Muy buenas noches, Jimena y amigos de todo el país. Comentarles que nos encontramos aquí con el secretario de Cámara, aquí en el centro de cómputo en la Feria Expo Cruz, desde el Salón Sirio No. Muy buenas noches, secretario, coméntenos acerca de estas actas que han sido observadas. 1.187 actas son las observadas. Muy buenas noches Jimena, para todo el país. Evidentemente, dentro del cómputo departamental, en las mesas computadoras que dirigen los vocales de este tribunal electoral, se han observado una cantidad de 1.187 actas que se encuentran en este momento en plena verificación, disponiendo los vocales del proveído correspondiente para que sean procesadas conforme lo deben ser, para que el cómputo departamental sea cerrado el día de mañana, a más tardar el día viernes, con la suscripción del acta definitiva del cómputo departamental. Le vamos a poner auriculares para poder hacerle algunas preguntas. Ahora sí, Jimena. Una consulta, don Marco Monasterio. ¿Esto puede provocar que se repitan votaciones en algunas mesas? Mire, no tiene la misma condición un acta observada que un acta observada. ¿Cómo? Un acta anulada, perdón. En el procedimiento del cómputo departamental que establece la normativa, el Tribunal Electoral Departamental realiza su verificación de las causales de nulidad que puedan contener las actas de escrutinio y cómputo. Dentro de esas observaciones que pueden tener las actas están la sumatoria de los totales de los votos válidos. Esa totalización de votos válidos de cada acta es la que se ha verificado de acuerdo al sistema, y nosotros estamos en este momento realizando la verificación. Permítame, ¿en qué caso se hace necesaria que se vuelva a repetir una votación en mesas? Esto es importantísimo saber porque puede demorar, ¿no?, el juramento del nuevo gobierno. Existen diversas causales de nulidad, Jimena. Entre ellas que se hubiera votado un día distinto a la elección, que no es el caso de nuestro departamento, que se hubieran utilizado también papeletas de otra circunscripción, ya sea uninominal o especial, y también otras causales que establece el artículo 177 de la Ley del Régimen Electoral, que nosotros hasta el momento no hemos verificado. Le pregunto, pero quiero que la gente lo entienda. Estas 1.187 actas observadas, ¿pueden llegar a requerir en algún caso nueva votación? Evidentemente puede llegar a haber alguna causal de nulidad, pero en ningún caso en la cantidad en la que han sido observadas. Muy bien, entonces, ¿cuándo se sabrá eso, por favor? Estamos, como le he dicho, realizando la verificación acta por acta. Están los vocales en el centro de cómputo departamental en este momento realizando esa verificación, junto con el equipo técnico del tribunal, para que hasta el día de mañana, a más tardar el día viernes, podamos ya suscribir el acta definitiva del cómputo departamental. Muchas gracias, tenga buenas noches. Bueno, la idea era saber si había riesgo o no de repetición de votación, porque eso, Jorge, significa perder un par de semanas, ¿no?, en el cambio de gobierno.
Así es, un par de semanas en el cambio de gobierno, un par de semanas también de retraso en la convocatoria a las elecciones subnacionales. El vocal ahí señalaba que son actas observadas y en estos días van a tener las consideraciones de análisis jurídico para ver si se anulan las actas o en su defecto se las subsana y se las contabiliza. Bueno, finalmente es la parte técnica, administrativa, jurídica del proceso electoral. Habrá que esperar con paciencia, eso es. Ahora, Carlos, última pregunta. Va 91% del cómputo total, es decir, han pasado lunes, martes, miércoles y no hay resultado final. ¿Es normal? Evidentemente los plazos que han existido han sido más o menos esos. En procesos regulares siempre se ha tardado hasta un día jueves, hasta un día viernes, a más tardar cerrando todo el proceso de cómputo final. No, la gran diferencia en este proceso es que no ha habido un sistema de transmisión rápida de datos y ese vacío evidentemente se ha sentido y ha tenido que ser suplido de alguna manera con el trabajo de las encuestadoras, ¿no? Bolivia es un país de muchas paradojas, Carlos, ¿no? El pasado año... Carlos, quiero preguntar esto, por favor. Carlos, quiero preguntarle esto. Si no existiera Siesmori y Jubileo, ¿qué estaría pasando en Bolivia ahorita? No, yo creo que hubiera sido una situación muy compleja, una situación cuasi caótica, ¿no? Al final, Siesmori y la otra empresa de Jubileo han terminado haciendo un trabajo generando alguna certeza ante un vacío evidente que ha dejado el Tribunal Supremo Electoral. Es muy una bien, decisión inexplicable. Jorge, Jubileo y Siesmori han hecho el trabajo que no hizo el tribunal. Son cosas distintas, Jimena. Creo personalmente que el Tribunal Supremo Electoral en esta etapa del día domingo a la fecha, de lo que ha adolecido es de una comunicación pronta, cabal, seria y que genere certidumbre. En otros países, si usted no tiene TREP, porque no todos los países tienen TREP o DIREPRE o información rápida, lo que se hace es establecer partes de información respecto del avance de la votación y se establecen horarios específicos para esto. Bien, también pudo el Tribunal Supremo Electoral hablar de un parte, estoy dando un ejemplo, de un parte a las 18 horas del día lunes, del día martes, del día miércoles, hasta concluir la votación, porque están dentro del tiempo que establece la norma, que son 7 días. En ese sentido, con una buena comunicación hubiéramos logrado resolver el problema. Por supuesto que los sistemas de información rápida tienen ese fin, entre otros, de poder causar cierta certidumbre o atemperar también los ánimos, sobre todo cuando las elecciones son muy cerradas. Lo que sí hay que observar ahora es que el tribunal no nos ha dado la información final, pero todos los avances que tenemos, casi en el 90%, es información absolutamente final también. Final quiero decir, es su información cerrada, eso ya no se revisa, eso ya ha precluido, y en ese sentido tenemos los resultados ya con los márgenes y las diferencias que existen para cada uno, que van a ser los definitivos. Variarán el 10% que falta de escrutinio, pero esta es información absolutamente oficial. Perfecto. Les agradezco a ambos por haber estado con nosotros. Tengan ustedes buenas noches. No, gracias, Jimena. Un saludo, Carlos. Un placer estar siempre con ustedes, Jimena, Jorge. Gracias. Después de la